Van a escuchar a continuación una reflexión de Inmaculada Moreno que fue realizada dentro del programa El Dios de cada día. Muy bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. ¿Quién no desea ver el rostro de Dios? Este es el deseo que alberga todo corazón humano, que tiende al infinito ese deseo, porque está en lo más profundo de nuestro ser. El rostro expresa lo que el hombre lleva dentro. Bien puede ser el gozo, la alegría, la aflicción. El corazón del hombre, en realidad, modela de alguna manera el rostro, tanto para bien como para mal, dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 13, en el versículo 25. Así, el hombre, sabiendo que el rostro es la expresión del ser de Dios, desea verle para conocerle, para unirse más a él, para encontrarse como un amigo se encuentra con otro amigo en esa relación personal de intimidad de tú a tú con el otro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ver el rostro de Dios suponía la muerte del hombre, porque nadie podía contemplar el rostro de Dios y quedar vivo. Excepcionalmente, admite Dios a su amigo Moisés, tal como aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, donde se nos dice que Dios hablaba a Moisés cara a cara. También lo dice así de Elías en Primera de Reyes 19:11, indicando ese contacto directo y desde luego muy personal con el Señor. De todas maneras, también se nos dice del mismo Moisés, en el capítulo 33 del libro del Éxodo 20:23, que seguir a Dios ha de ser no para contemplarle cara a cara, porque eso es imposible. Por eso dice que pasaba por la espalda de Moisés. Pero querer ver el rostro de Dios es en realidad colmar ese deseo de seguirle a donde quiera que Él nos conduzca. Así también aparecen expresiones muy sugerentes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el versículo 8. Al hablar del amado, la esposa dice que le desea ver, que desea realmente unirse a él. Sin embargo, no puede verle, pero sí puede oírle. Es una voz que expresa este deseo de búsqueda continua, ese anhelo que no puede cesar en el alma hasta encontrarse con el amado. Es como nosotros que podemos sentir esa voz de Dios atrayente, sugerente, llevándonos hacia Él, como si se tratase de un gran imán. Sentimos su atracción, pero no le vemos. Es ese gran imán que no podemos resistir, esa capacidad de atracción, la que va aumentando, esa capacidad de atracción que aumenta el deseo de ver su rostro. Podemos ver vestigios, sí, pero no llegamos a verle cara a cara. De aquí que las expresiones de los salmos sean tan ricas. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, nos dice el salmista, en el Salmo 4, el versículo 8. Porque si tú, Señor, nos escondes tu rostro, quedaremos desconcertados, nos dice en el Salmo 30, en el versículo 8. Y como la cierva que busca las corrientes de agua, clamamos al Señor diciéndole, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Lo tenemos en el Salmo 42. Sí, Señor, porque el corazón nos dice, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Nos dice el Salmo 27 en el versículo 7. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y mostró su rostro en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y así hemos podido ver al Dios niño, al rostro del Dios hombre, el rostro que brilló en su vida pública, como nos dice Mateo en el capítulo 17, en el versículo 2, en el momento de la transfiguración. Ese rostro que brillaba como el sol ante la admiración de Santiago, de Pedro y de Juan. Es el rostro del siervo sufriente, porque no parecía el de un hombre y porque muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba desfigurado y no parecía humano. Nos dice Isaías en el capítulo 54, en el versículo 14. Y no obstante, en la opacidad del sufrimiento está el resplandor de la luz que nos salva, porque el rostro de Cristo hizo irradiar para nosotros esa luz que nos otorga
para nuestro favor, y en ese rostro resplandece la gloria. Lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, porque es en Jesús donde Dios mismo se deparó una fisonomía, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 versículo 16, y en él, en Jesucristo, se muestra el rostro del hombre más bello de todos los hombres, que quien le ve, ve al Padre, rostro humano, escarnecido, velado, donde estriba todo el misterio del Dios vivo, donde está la efigie de la sustancia divina, que nos dice Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3. Pero aún hay más. Podemos ver el rostro de Dios ahora, aquí, sí, en la Eucaristía, porque es la prolongación de la encarnación, el anticipo del cielo o el cielo en la tierra. En la Eucaristía Jesús nos mira con una mirada limpia, misericordiosa, esa mirada que traspasa nuestros pensamientos y nuestras acciones, porque el mirar de Dios es amar, y desde la Eucaristía el Señor nos ama con una mirada que nos repara, que nos consuela. No es la mirada dura de quien nos juzga, sino la mirada de quien nos acoge, mirada llena de ternura y de dulzura, una mirada de alguien que nos ama, de complacencia, de cariño, un cariño que nos cura. Así es la mirada de nuestro Señor, y como miró a la samaritana, o al leproso, o a la adúltera, o a Zaqueo, o a Bartimeo, y así a tantos personajes como aparecen en el Evangelio, que quedaron hechizados por esa mirada, una mirada que les transformaba, que les convertía el corazón. Así el Señor nos mira a nosotros desde la Eucaristía, en la Eucaristía, porque también en la Eucaristía el Señor nos escucha. Ser escuchado implica descansar en alguien, nuestros agobios, nuestras iras, nuestros problemas, rencores, preocupaciones, porque solo en Él encontramos descanso. Y es lo que realmente podemos sentir al orar ante Jesús sacramentado, que Él nos escucha y nos escucha profundamente, entendiendo lo que porta nuestro interior, lo que hay en Él, acogiendo incluso nuestra torpe manera de expresarnos, porque Él va más allá de nuestras palabras, porque desde la Eucaristía sus labios emiten esas palabras de aliento, esas palabras llenas de gracia, de bendición, palabras que decía Jesús a todos aquellos con quienes se encontraban, palabras de vida eterna, que nos dice el Evangelio. También el Señor nos las dice desde la Eucaristía. Hay que saber escucharlas, desde luego. Hemos de atender a ellas, recibirlas y dejándonos penetrar con esa fuerza que nos viene de Él, porque la palabra del Señor es esa espada de doble filo que nos dice Hebreos en el capítulo 4. Y Jesús también desde la Eucaristía recibe el olor de nuestra alma, olor a veces desagradable debido al pecado, a las faltas de entrega o a las faltas de generosidad o a las intenciones torcidas. Pero el rostro de Dios en realidad está dibujado en nuestras entrañas y adquiere perfiles más precisos en la Eucaristía. De aquí la importancia de la adoración eucarística, no solo, claro está, en la Santa Misa, que es banquete y sacrificio, sino además, me refiero a la adoración como esa manera en la que el Señor va haciendo su obra en nosotros. Es un momento muy especial, porque orar ante la Eucaristía, sobre todo cuando está el Señor expuesto, pero también cuando el Señor está en el sagrario, da esa fuerza muy especial a la oración. Nos hace comprender mucho más la presencia real, porque el Señor está ahí real y verdaderamente. Y así estar ante el Señor, expuesto a la custodia, es un momento único para esa oración contemplativa, porque desde la Eucaristía el Señor nos capta por dentro. Y no se trata ya de meditar, sino sobre todo de admirarse ante Dios, de admirar su grandeza, de tantas y tantas cosas, tantas y tantas maravillas como Él hace en nosotros. Es una oración contemplativa, una oración que implica sobre todo el dejarse amar por el Señor, el dejarse encontrar por Él, una oración que implica el diálogo íntimo, el silencio interno, una relación muy privilegiada con el amado, en esa experiencia de remanso intenso y profundo. Por eso el Señor actúa real y verdaderamente desde la Eucaristía. Y esta oración tiene un carácter transformante, significa que el Señor nos va cambiando, que nos va asemejando a Él. Siempre la imagen del sol nos ayuda, ¿verdad? Puesto que aquellos que se ponen delante del sol se van bronceando. Así el alma delante de Jesús sacramentado va adquiriendo su color, su belleza, su hermosura, el brillo, el fulgor, la luz. El Señor desde la Eucaristía nos va iluminando. Nuestra alma está
opaca debido al pecado y a sus consecuencias, y ha perdido su brillo, porque también ha perdido su inocencia. Por eso la Eucaristía nos va devolviendo todo eso, más aún nos va santificando, nos da fortaleza frente a la debilidad, un gozo frente a la tristeza, porque el Señor desde la Eucaristía nos sana realmente, y en la Eucaristía nos sana realmente, nos sana de las heridas debidas al pecado, a todas esas heridas que recibimos también a veces de los demás, al sufrimiento que se ha producido en nosotros, a la falta de perdón. Y todo eso va desapareciendo cuando nos ponemos ante el Señor, porque el Señor desde la Eucaristía nos sana de veras, nos sana de todas ellas, haciendo con nosotros esa obra maestra. Y esas heridas que nos suelen sobrepasar, es decir, que no tenemos capacidad, desde luego, para curarlas por nosotros mismos, aunque pongamos a veces los medios, es la gracia de Dios que nos cura. Y la Eucaristía tiene esa eficacia muy especial. Es ese momento privilegiado, el de la adoración eucarística, para que todo ello acontezca, porque el Señor actúa verdaderamente. Y aquí que otra de las acciones del Señor en la Eucaristía sea su acción liberadora. Estamos demasiado anclados en vicios, en malos hábitos que nos esclavizan. Y el Señor nos libera en la Eucaristía, nos da su gracia, nos empuja para que vivamos libres en la libertad, desde luego, de los hijos de Dios. Pero además el Señor desde la Eucaristía nos pacifica. Esa acción pacificadora se va dando en nosotros de forma progresiva. Nos ponemos a los pies del Señor y Él nos bendice con la paz que solo Él nos puede dar, la paz que no puede darnos el mundo. Esa corriente de paz viene de contemplar su rostro eucarístico durante tiempo y tiempo prolongado, porque al estar ante el Señor en la Eucaristía, el tiempo no cuenta. Existe una ruptura del tiempo para quedarnos en esa contemplación que sabe a vida eterna. Porque otra de las acciones que el Señor realiza en nosotros a través de la Eucaristía es renovarnos. Anquilosados y aburridos en muchas ocasiones, el Señor nos renueva. Solo hemos de atrevernos a contemplar su ansiado rostro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y así se produce el milagro, porque todos nosotros, que a cara descubierta reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos transformamos
en la misma imagen, cada vez más gloriosa, como conviene a la acción del Señor, que es Espíritu, nos dice San Pablo en 2 de Corintios 3:18, porque buscamos ese rostro del Señor, como hemos visto antes de la pausa musical, y hemos visto que ese rostro es el rostro de Jesús, un rostro de Jesús que podemos contemplar en la Eucaristía, donde se nos hace presente, porque hay una acción real y transformante de Jesús que está ahí realmente en el pan. Nosotros reflejamos este rostro de Cristo porque somos otros Cristos, y como la luna refleja la luz del sol, así nosotros como María reflejamos la luz de nuestro Señor, y nuestros rostros como cristianos no pueden sino reflejar la alegría del Evangelio, la fuerza que nos viene de él, la gracia, la dignidad, el temple de los hijos de Dios, la dulzura que entraña la misericordia, la firmeza que nos da la fe, esa dignidad del bautismo, porque somos por él sacerdotes, profetas y reyes. De aquí ha de partir siempre todo testimonio, porque esta gloria es la que hemos de poner al servicio del Evangelio, esta expresión de la gloria de nuestro Señor, y esta es la que nos hace irradiar. Porque los cristianos, así transfigurados en el Espíritu por la gloria del Señor, tenemos la certeza de descubrir un día cara a cara al Señor, y también descubrir ese rostro a todos aquellos que todavía no le conocen, porque pueden verle en nosotros como en un espejo. Y nosotros también vemos todavía como en un espejo hasta que llegue ese momento del encuentro definitivo con el Señor. Y entonces nos conocerán y conoceremos como somos conocidos, y será colmado nuestro deseo, porque se erigirá el trono de Dios y del Cordero, y los servidores lo adorarán y verán su rostro. Nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 3. Porque la Eucaristía sabe a vida eterna. Si viviéramos esta vida en esta clave de relación con Dios, desearíamos que llegara pronto ese momento. Sí, me refiero al momento de la muerte. Encontrarse con el Señor, ver su rostro. Esto es la muerte. Es ese cara a cara, con el rostro que ya no aparecerá bajo la opacidad de las mediaciones, sino que podremos ver de forma directa. De alguna manera se nos habrá capacitado para ver esa hermosura. Y entonces la Eucaristía nos habla del cielo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios siguen en esa relación de amistad con Él. Toda esa gracia que hemos sentido en la Eucaristía se convierte en ese manantial de plenitud, de vida eterna. Es gozo festivo en plenitud, porque le veremos tal cual es. Esa es la aspiración suprema del hombre, que es la de contemplar su rostro, que se hace cielo en nosotros. Es la aspiración profunda, la aspiración de cualquier hombre, el estado definitivo, la dicha definitiva, la felicidad más grande es vivir en el cielo, es estar con Cristo para siempre, siempre. Glorificación final en Cristo Jesús, siendo el cielo esa relación con todos los bienaventurados que ya están con el Señor y perfectamente incorporados a Él. Así pues, pasa como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que esto sobrepasa desde luego toda comprensión y toda representación humana. Lo que el corazón nos dice apunta aquí, a este estado de felicidad eterno donde se vive el misterio de la comunión, a este banquete de la vida de bodas, festín, de encuentro, comunión, en la casa del Padre, en el paraíso celeste, en esa trascendencia consumada, la contemplación de Dios, es lo que llamamos la visión beatífica. Así pues, nos lleva a la contemplación de estos misterios, no al alejamiento del mundo, sino a insertarnos en él de una manera más eficaz, buscando el rostro de Cristo una vez que le hemos contemplado en la Eucaristía y sabiéndole reconocer en los rostros humanos. Madre Teresa de Calcuta supo hacerlo. Jesús está en el pobre, está en el necesitado. Ahí vemos el rostro de Cristo, en el borracho, en el drogadicto, en el que pasa hambre, en el que no tiene vivienda, en el enfermo, en el que está solo, en el triste, en el marginado, en el perseguido, en el que ha sido víctima de maltratos y de ofensas múltiples, en el que huele mal y nos resulta desagradable, en el vecino que no nos saluda o en el compañero de trabajo que nos tiene rencor, en el niño, en el que nos insulta, en el que nos encontramos a nuestro lado y que sin embargo ni siquiera nos damos cuenta, en el indigente, en el vagabundo, en el ciego, en el desesperado, en el abandonado, en cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Dónde realmente está, hermano, el rostro de nuestro Señor?
porque al orar desde la Eucaristía, esperando ver cara a cara al Señor, reconozcamos su rostro en cada uno de los que nos rodean, porque si de veras hemos estado con el Señor nos dará esta capacidad para reconocerle a cada paso. Si nos miramos al espejo veremos nuestro rostro con unas facciones concretas que expresa además una edad, un estado de ánimo. Pero si llevamos el rostro de Jesús dibujado en nuestra entraña, el nuestro quedará transfigurado por el amor, en el amor, porque Él es ese amor el que nos mueve realmente a esa acción de caridad y a descubrir en lo que nos rodean, y la caridad es la que nos lleva a anhelar ese encuentro definitivo con Dios. Sí, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Señor Jesús, mi corazón te anhela, te desea, busca tu compañía, tu cercanía, busca contemplarte, amarte. Quiero ver tu rostro, Dios mío, y este deseo se hace más grande cuanto más te busco, y todo me habla de ti. Oigo tu voz susurrándome cuando escucho al viento mecer las hojas de los árboles. Es tu voz que me acaricia y me sosiega. Siento que me miras tras el agua limpia del manantial que corre sin mesura, y allí me parece encontrarte. Escucho tu aroma tras las flores en primavera esparcirse por la campiña de mi alma, y me parece sentir tus besos cada vez que recibo la Eucaristía. En ella te escondes, en el pan y en el vino estás, y me arrullas como la tórtola. Enséñame a mirarte, o mejor, a dejarme mirar por ti. Te miro y me miras, y así me transformas, casi sin darme cuenta. Haces que el reino crezca en mí. Hoy, Señor mío, te presento mis heridas para que tú las cures. Hoy, Señor, te presento mi falta de conversión para que la transformes en fervor y alegría. Hoy, Señor, te presento mis esclavitudes para que tú me liberes. Hoy, Señor, te presento mis inquietudes para que tú las tomes y las hagas desaparecer, para que tu paz me penetre y me llene. Hoy, Señor, te presento mis anquilosamientos para que tú los transformes en dinamismo de vida y de gracia. Enséñame, Señor, a descubrir tu rostro bendito en medio de los que me has puesto, y especialmente en medio de aquellos que más lo necesitan. Pon en mí esos ojos de fe que me lleven a descubrirte y amarte muy de veras en todos los hermanos, que brote una bendición siempre, Señor mío, y pon en mí el deseo de verte definitivamente, pues esta vida pasa tan rápido que se me escapa de las manos, Señor. Que este deseo de verte me arrastre para que pueda contemplarte cara a cara. Si es mucha la belleza que percibo en medio de la creación y del mundo, cuánta no será la bendición y la hermosura de contemplarte. Y si todavía albergo algún miedo a la muerte, quítamelo, Señor, que se me haga patente esta realidad, la de encontrarte y la de encontrarme contigo, porque el amor no puede morir, el amor no pasa, porque la caridad siempre permanece. Este es mi deseo, Señor mío, ver tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Amén. Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de cada día.